Un cuarto problema. ¿Dónde poner el énfasis? ¿En las teorías psicológicas o en los fenómenos psicológicos? Aún con lo controvertido que tenemos que reconocer que es el vocablo fenómeno o el vocablo hecho, lo cierto es que si la psicología se ocupa de cosas que existen y si no vamos a caer en un construccionismo extremo, quiero decir en un idealismo al estilo Berkeley, existen fenómenos psicológicos que pueden ser investigados. Luego los fenómenos son prioritarios a las teorías. Las tendencias mundiales no son la centración en las grandes teorías psicológicas. Eso fue el tema central de la primera mitad del siglo. No lo es de ninguna manera en estos momentos, sino más bien en los temas abiertos, los problemas, los fenómenos aún no dirimidos y que solamente pueden ser dirimidos a través de la investigación. Cuando digo la investigación, estoy pensando siempre en la investigación fáctica y no en la exégesis de libros o textos sagrados. Otro tema importante que todos reconocen también es el notable crack de la industria editorial argentina. El acuerdo entre muchos grupos editoriales y docentes de las universidades para publicar con público cautivo exactamente lo que los alumnos tienen que leer, la ausencia de bancos de datos relevantes que nos permitan saber qué es la psicología y qué es hoy en día, y sobre todo cuáles son sus temas y problemas centrales, y la ausencia de hemerotecas bien organizadas. Las ciencias de hoy en día se estudian más con revistas que con textos clásicos. Otro tema que se discutió fue el concepto de texto clásico. Es frecuente que nosotros, yo me incluyo, los docentes argentinos, pongamos para nuestros alumnos textos clásicos. Si bien la clasicidad es algo central en literatura y en filosofía, no lo es en las ciencias. Cuando nosotros ponemos un texto clásico, por ejemplo, lo debiéramos hacer nada más que para ver en estado germinal aquellos grandes problemas que luego se fueron complejizando y que son, por decir así, el numen en que se nutren las investigaciones de hoy. No hay textos clásicos. De ninguna manera nuevas lecturas de viejos textos nos van a dar producción de conocimiento en psicología. Nosotros no hemos desarrollado una tradición profesionalista como la que nació en los Estados Unidos, utilitaria y pragmática, pero siempre acompañada por pasos investigativos sobre los efectos de la propia intervención profesional, y tampoco hemos podido producir, como por ejemplo en Alemania, en Francia y en Gran Bretaña, un psicólogo investigador puro. Hasta 1985 en Francia, Gran Bretaña y Alemania, el psicólogo no fue visto como un praxiólogo, como un aplicador de conocimientos, sino, al igual que el antropólogo, el biólogo o el sociólogo, como productor de conocimientos. No existen salidas profesionales claras para los psicólogos europeos, pero esto no quiere decir que no produzcan conocimientos. Sería bueno que las traducciones de los textos de estos buenos investigadores pudieran llegar a nuestro país a través de los grandes centros de producción y que podamos nosotros interiorizarnos de ellos. Quisiera por último dejar planteado el tema de hasta qué punto nosotros podemos modificar la situación en la que estamos, porque como bien decía la decana anterior de esta facultad, los docentes enseñamos lo que sabemos y lo que no sabemos no lo podemos enseñar. ¿Cuál es el camino? Importar recursos humanos en aquellas áreas que tenemos vacantes, que son las más, o mandar a nuestros becarios al exterior para que se capaciten y luego formen sus semilleros aquí. El riesgo de enviar becarios es que habitualmente no vuelven. No son los mismos los salarios de los investigadores y los docentes de nuestra universidad que los de afuera, donde la investigación es una profesión. El otro tema es si esto tiene algún sentido, y esta es una opinión personal también, al igual que las sociedades de fomento que no funcionan, cuando las ciudades crecen, igual el asfalto
las cloacas, la red de gas y la luz llega a los barrios. Estamos en un mundo, como señaló muy bien la doctora Fernández Cirelli, que es una gran aldea y no hay modo de tapar el sol con la mano, de ocultar la información respecto de los avances inauditos que está teniendo la psicología. Y me pregunto si la futura teleuniversidad que tendremos dentro de más o menos 10 años y el modo exponencial en cómo están creciendo los medios de información no terminarán, por ejemplo, haciendo lo que nosotros no podemos hacer. La investigación psicológica en Argentina. La investigación psicológica ha tenido en Argentina un temprano desarrollo y ha sido pionera en América Latina en casi todos los tópicos básicos de la disciplina. Así, ha gestado nuestro país el primer laboratorio experimental de la región, en 1891, a escasos 12 años de la fundación por Wilhelm Wundt de esta área específica. Argentina ha producido la primera publicación científica en lengua castellana, Anales del Instituto de Psicología, 1935. Y en Buenos Aires se fundó en 1908 la también primera Sociedad Latinoamericana de Psicología. Ningún psicólogo había sido premiado internacionalmente por su contribución a la ciencia en la lengua castellana, hasta el momento en que lo fuera Víctor Mercante por su Psicología de la aptitud matemática en el niño, 1904. Si bien en la actualidad subsisten algunos centros de excelencia, como lo son el Laboratorio de Investigación Sensoriales y el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología, Matemática y Experimental, ambos en Buenos Aires, puede afirmarse que la producción científica se paralizó a mediados de los 30, con la irrupción en los espacios académicos de una tradición intuicionista y especulativa, recordada históricamente como reacción antipositivista. El giro impuesto por esta tendencia lo fue contra cualquier concepción naturalista del hombre y en favor de un espiritualismo militante que desembocó en el cierre de prácticamente todos los laboratorios universitarios. Cuando en los 50 es creada la carrera de pregrado, sin presupuestos y sin concursos internacionales que pudiesen proveer investigadores de carrera, termina de consolidarse esa tradición verbalista y reacia a la indagación empírica que perdura en nuestros días como caso único en el mundo. La situación adoptó las formas actuales cuando la provisión de docentes comenzó a efectuarse con miembros de la Asociación Psicoanalítica Argentina, en sus inicios un grupo médico, quienes impulsaron una formación monoteórica y centrada en los problemas clínicos, contribuyendo a fraguar un egresado que se percibía a sí mismo como un psicoanalista, no como un psicólogo. El contexto latinoamericano. Es inexacto presuponer, sin embargo, que la preponderancia clínica en los estudios iniciales de la investigación fue un fenómeno estrictamente argentino, aunque sí lo es el estancamiento en aquella fase. Si se consideran las ponencias de investigadores latinoamericanos en los congresos de la Sociedad Interamericana de Psicología, el ente más importante a escala continental, se advierte un predominio de lo clínico en los comienzos y su postrer y drástica disminución. De este modo, si en el Congreso de 1964 en Miami los temas clínicos constituyeron el 40% del total, en 1996 en Lima ocuparon un 24%, en 1973 Sao Paulo un 28% y en el 74 en Bogotá un 10%, prosperando en cambio los aportes en psicología social, psicología evolutiva y análisis experimental de comportamiento. En el momento presente los campos más investigados son la psicología comunitaria, espacio lindante con las ciencias propiamente sociales, y la neuropsicología, en la frontera con la biología. Temáticamente la investigación
psicológica latinoamericana no se aparta de las tendencias mundiales, tal como esas se objetivan en los congresos internacionales que periódicamente organiza la Unión Internacional de Psicología Científica, institución criterio en este sentido. Las ramas importantes son psicología biológica, correspondencia entre neuroestructuras y conducta, senso-percepción, procesamiento psíquico de la estimulación externa e interna, cognición, correspondencia entre inteligencia, pensamiento, lenguaje, y vía afectiva. Motivación, factores que impulsan el comportamiento. Desarrollo, evolución del psiquismo según las edades. Psicosociología, el estudio de fenómenos grupales y colectivos. Y aprendizaje, componentes ambientales y orgánicos que estructuran la cognición. Como ocurre en el resto de las ciencias, la ausencia de una cultura investigativa se hace sentir en la psicología latinoamericana, siendo nuestro país, por las razones expuestas, un buen ejemplo de ello. Las causas y las eventuales soluciones son lo suficientemente complejas como para impedir su análisis en el presente artículo. Formación del investigador. La investigación psicológica es, contra lo que suele suponerse, de una complejidad mayor que la de las demás ciencias. A ello concurren factores de distinto orden: la difícil naturaleza del objeto de estudio, los procesos mentales, la facilidad con que el investigador puede contaminar sus datos con sus creencias y la extraordinaria proliferación de conceptos nebulosos y analógicos son solo tres entre muchos. Si bien la carrera de investigador en psicología es una especialización de posgrado en las naciones donde la disciplina posee mayor desarrollo, algunos requisitos esenciales deben ser considerados en los diseños curriculares de pregrado. Los más básicos son cursos de matemática, lógica matemática, estadística descriptiva y estadística inferencial, cursos de metodología de la investigación con prácticas concretas en las técnicas observacionales, experimentales y correlacionales, centros de investigación dentro de las escuelas o facultades, conformación de bancos de datos destinados a proveer de al menos un tercio del material bibliográfico que utilizan los docentes y capacitación de estos en técnicas de investigación, compensando su definida insuficiencia en este campo. A ello debe añadirse una adecuada infraestructura en libros y hemeroteca representativos de la multiforme producción investigativa actual. En los últimos años se ha registrado una inaudita expansión de la psicología científica y se han tornado anacrónicos los textos, los conceptos y los métodos que tradicionalmente instrumenta el psicólogo argentino, lo que pone de relieve la necesidad de un cambio de actitud en dirección a la novedad y a la rigurosidad científica. En la medida en que la psicología pueda definirse como incesante producción de conocimiento sobre los procesos mentales y sobre el comportamiento, es la investigación empírica y no el repaso de los textos sacros del manantial del que deben abrevar las nuevas promociones de estudiantes.